Esto está siendo grabada cada una de las sesiones. Les comento, digamos, les he subido, pues como tal, sí, voy a aceptar. Voy a entonces de una vez a subirla aquí, que aquí se me quedó sin subirle la PPT. Permítame, aquí ya se lo subo. Les voy a subir esta de PDF por el tamaño, no más por eso. Ya digamos, ya yo se las... pero espérate, que todavía no me lo ha permitido. Si le dije que me permitiera editarla. Vea, aquí está. Listo. Entonces, aquí está la PPT SST. Es que aquí sí se me pasó que no lo hice. Entonces, vea, vamos a hacerlo acá. Que no me lo dejó. Listo. Porque sí debía... Vámonos acá. No he escrito nada. Entonces PPT, compartir a todos, activar si es esto. Listo, enviar a correo electrónico. PPT que hacía falta, listo. Ok, permíteme un segundito. Dice hipervínculo, no. Aquí lo que yo debería hacer era generar el tema del material. Listo. Entonces, adjuntar. Ay, no, espérate. A veces sí me trae ayer sí todo sin problema. O sea, ahora sí, pero no, espérate, no juntar número de intentos limitados, sí, disponible evidencia, sí. Bueno, aquí ya les voy a subir, espérate. Aquí yo les subo acá lo que es la presentación. Lo hice en PDF. Lo que pasa es que sí vi que ahí no hay algún. Entonces yo ahorita ya se la subo, pues para que no perdamos, vamos así, el tiempo al respecto. Entonces pues listo, ya les subí la presentación. Esta es la misma presentación en PDF que nosotros ya tenemos. Entonces sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Aquí está todo lo que pues habíamos visto en relación a lo que era la parte pues de resolución 2400, pues sus conceptos, lo que ya pues habíamos hablado en relación pues a lo que era el sistema de seguridad y salud de seguridad social en Colombia. Y aquí pues ya está, todas las diapositivas, si ustedes se dan cuenta, están organizadas por el tema de, digamos, como tal, esto ya es del sistema de gestión, están organizadas por los resultados de aprendizaje. Entonces permítanme acá yo lo amplío un poco, pues para mostrarles y tener más, digamos, aquí está, bueno, todo lo del tema de comité de convivencia, lo que es el tema pues, de los decretos, que vamos a estar viéndolo más adelante. Permítanme que yo lo esté haciendo así, pasando más rápido, pues para poderles ilustrar. Entonces, aquí ya de estas presentaciones ustedes la van a repasar. Digamos, aquí ya empezamos con el otro resultado y empezamos a mirar lo que es el tema pues, de la guía técnica de calidad 45. Entonces esto, digamos, lo vamos a, ya está subido, o sea, ya lo tenemos ahí subido. De pronto ese detalle ustedes ya pueden ahí revisarlo en su claro. Ya las personas que habían hecho falta, que pues la semana anterior les había dicho que faltaban por la cédula, pues para poderlos inscribir, ya esta mañana pues se envió. Entonces yo creería que pues sí, pues para las que faltan no habría, digamos así, ningún inconveniente. Ahora, es importante tener en cuenta que pues ya les he enviado como tal la guía. Aquí la voy a observar. Listo. Entonces esta es la guía de aprendizaje que yo he realizado. Esto, digamos, lo he hecho pues enlazándolo también pues con el tema de las planes de sesión. Por eso, digamos, se ve un poco así distinto, pero digamos yo he enlazado pues, respetando pues los formatos como tal de que tiene la entidad. Y lo que he hecho pues es colocar la información. Aquí primero pues vamos a encontrar lo que es la parte de los resultados de aprendizaje, su presentación. Y vamos entonces a encontrar pues cada una de las actividades. Nosotros, como sabemos, en nuestro modelo tenemos 4 tipos de actividades. La de reflexión inicial, la actividad de contextualización, lo que es pues la actividad de apropiación y de transferencia. Todas las actividades que yo he propuesto aquí pues son, aunque pues en general como son 5 resultados, pues si uno multiplica son 20 actividades, pero dichas actividades, y en eso digamos yo quiero pues darles a ustedes la tranquilidad,
dichas actividades no están destinadas a un trabajo arduo, sino más bien a que aprendamos los conceptos y está dirigida más hacia el tema de la práctica. Ahora, se lo digo porque, digamos, la forma en la que vine yo, digamos, a aprender frente al tema de seguridad y salud en el trabajo fue primero frente a la práctica, o sea, fue al revés. Generalmente a veces uno aprende primero la teoría, después la práctica. A mí, pues, en este sentido, pues fue primero la práctica y después pues ya a lo que es el tema de la teoría. Entonces yo por eso, digamos, le doy más énfasis es a esto. O sea, no van a ver, digamos, con el tema de apropiación, que es la misma evidencia de conocimiento. No van a ver que yo le diga qué es, defina qué es un accidente de trabajo, defino, no, o sea, no me interesa, no porque el concepto no sea relevante, porque obviamente lo es, pero lo que me interesa a mí es que aprendamos los conceptos y por ende pues que nosotros vayamos revisando y interiorizando pues esos conocimientos, porque pues como nosotros se los he comentado, si hay un conocimiento que se aprende de memoria. Ese es un conocimiento que cuando uno entra al baño y se aplica el champú, por el sifón baja también. Entonces, así como todo el mugre del pelo y demás, así también baja el conocimiento. Se va por el sifón y nunca, y no regresa, sino de pronto por allá, si uno vuelve a retomar. Y inclusive pues le toca volver a aprender para pues como tal. Entonces por eso, digamos, lo que he hecho es esa parte. Y pues he utilizado pues diferentes, o sea, lo que les voy a solicitar dentro de cada una de estas actividades son diferentes estrategias didácticas activas, pues tales como el tema de mapas conceptuales, como el tema de collage. O sea, bueno, collage no es una herramienta, digamos, como tal que lo identifiquemos como una estrategia didáctica, pero bueno, es válida para el propósito, porque finalmente lo que queremos es que transmitan todo lo que es la parte de guía. Yo lo he hecho, digamos, de esta manera, digamos, así lo he organizado, pensando también en el tema del tiempo, los temas que también se han visto y que pues están dentro del programa de formación. Entonces pues hacia eso nos va. Entonces, lo primero que uno debería, digamos, aquí pues digamos, comentándoles rápidamente, es que todas las actividades de reflexión inicial que nosotros vayamos a hacer, como tal, las vamos a ir desarrollando dentro de la sesión de formación. Entonces, con eso estamos hablando que dentro de esas 20 actividades, ya al menos 5 de ellas ya son para desarrollarlas digamos, durante la sesión, y ustedes la pueden ir subiendo. Entonces no hay ningún inconveniente. La reflexión inicial, como ya sabemos, pues está destinada a empezar a orientarnos frente a lo que es el tema, digamos, comenzar a hacer como tal el análisis del tema, o sea, llamarlo, como decir, venga, o sea, hay un tema pues que llama seguridad y salud, porque pues hay un tema de que pues, a las personas les pasa a veces cosas malas en las empresas, porque pues desafortunadamente no se tienen en cuenta algunos factores. Ya cuando hablamos del tema de la actividad de contextualización, que pues para muchos de nosotros es la actividad de desempeño, entonces ya nos dicen, mire, eso que dice ese concepto como tal, cómo es que se aplica a la realidad, al sector productivo. Hacia eso va la actividad de contextualización. Entonces ya ese conocimiento, entonces, bueno, cómo se aplica pues en la parte real. Y luego entonces viene lo que es la apropiación. Entonces, ¿la apropiación de qué se trata? De que ya no es el conocimiento, sino mi conocimiento. Por eso se llama apropiación, porque ya es algo que yo sé, que yo conozco. Y finalmente pues la actividad de transferencia, bueno, en este tema de apropiación es lo que conocemos como la evidencia de conocimiento. Y finalmente pues la transferencia, que es que yo, como he tenido un tema, que me han empezado a nombrar un tema, que luego he ubicado en el contexto y me lo he apropiado para mí, entonces yo necesito tener la capacidad. ¿Para qué? Para comunicarlo, para transferirlo, para divulgarlo. Entonces hacia eso va. Por eso, cuando ustedes vayan a encontrar, digamos, todas estas actividades que vamos a ir encontrando aquí, en especial pues las de transferencia, van a ser que como unos instrumentos que usted puede, digamos, generar un documento que usted puede generar. ¿Para qué? Para poder divulgarlo. Entonces hacia eso va. Lo otro que uno debería también tener en cuenta es que y bueno, esta de transferencia, digamos, estamos hablando que la de contextualización es la de desempeño,
la de apropiación de conocimiento, y transferencia viene hacia la evidencia de producto, ¿no? Cuando nosotros conocemos todo nuestro modelo. Entonces, por eso ahí está destinado. Entonces, todas estas actividades. Entonces, para eso lo vamos a hacer. Ahora, aquí, digamos, empezamos a mirar, por ejemplo, yo lo estoy enfocando, el primer punto, las primeras actividades, las estaré enfocando en relación también a lo que es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es una herramienta, ya la estaremos viendo, es una herramienta en forma de pirámide, cómo yo organizo los documentos en jerarquía, o sea, cuál va de primero, cuál va de segundo, cuál va de tercero, de cuarto, de quinto y general, pues dependiendo también del contexto. Y esa jerarquía entonces nos va a decir qué documentos van encima de otros, porque los que van más arriba van a entre más arriba, pues van a darle las directrices a los documentos que estén abajo de cómo deben hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que cuál es la máxima directriz rectora en el país a nivel legal, la Constitución política. Nada de lo que se haga abajo, como leyes, decretos, resoluciones, conceptos, circulares y demás, nada tiene que estar en contra de lo que dice la Constitución. Si la Constitución dice azul, abajo todo tiene que decir azul. Si la Constitución dice que todos tienen que estar de pie, pues en todas tienen que estar de pie. Por eso es que por eso es que cuando se emite, digamos, una ley, cuando se emite, digamos, un decreto y demás, y resulta que no va en la misma dirección de la Constitución, por eso, digamos, se demanda, ¿no? O sea, eso, digamos, ya lo vamos a empezar a ver y vamos a ir desarrollando. Entonces desarrollamos las actividades, y la idea, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el propósito central, digamos, en este sentido? Como hemos visto un poco, o sea, lo que son leyes, resoluciones, es para que el propósito aquí que yo quiero dejarles con este resultado y con estas actividades, es que ustedes tengan clara la organización documental y sepan y puedan entender por qué hablamos de leyes, de decretos, de resoluciones y cuál es su orden. Entonces, porque lo hemos estado hablando, digamos así, pero digamos ya empezamos a estructurarlo de esa manera. Ahora, digamos, a veces el concepto, digamos, de lo que hacen es un poco sencillo, pero a veces de pronto si no lo manejamos, pues lo vamos, de pronto sí se nos puede enredar un poco, pero digamos, ese es el propósito inicial, que nosotros podamos ubicar y la importancia que tiene cada uno de los documentos y por ende, pues, por qué se da. El segundo resultado, que pues va a ser el tema de identificación de los peligros, o sea, de todas las situaciones adversas que pueden generar, que se pueden presentar dentro de las empresas, está destinado principalmente, lo mismo, las mismas actividades, pues el tipo de actividades, perdón, a que usted pueda hacer una identificación total de todos los peligros. Uno generalmente, y se los comparto, digamos, con la experiencia ahorita que he tenido con el tema de curso, pues que ya también me estoy dando lo que es el tema de buenas prácticas de manufactura. Obviamente, pues lo he hecho, digamos, para un tipo de población que es bueno, digamos, dárselo bien escueto, o sea, muy sencillo. He tenido, digamos así, la oportunidad de darles, digamos, antes de hablar sobre el tema de, digamos, cuando se habla de buenas prácticas de manufactura, se está hablando sobre lo que es el tema de que tenga los lugares limpios, que no tenga paredes porosas, que las baldosas, pues, que sea, digamos, en la cerámica, bueno, que no vaya a generar, digamos, sea un foco de infección. Y cuando nosotros hablamos de, digamos, cuando se habla de esto, pues yo los he ubicado, digamos, en el tema de los contextos. Entonces, el contexto de seguridad y salud, que tengan en cuenta, pues, el tema de los extintores, que tengan todo eso, digamos, hacia alrededor. Lo mismo, digamos, se los comento porque cuando lo vemos aquí con nosotros, digamos, con el tema de la matriz, lo importante, el punto más relevante aquí es que usted puede identificar absolutamente todo, y que usted pueda identificar no solamente los peligros, sino que los pueda cuantificar y saber cuáles son las amenazas más próximas que usted tiene.
Luego viene, digamos, lo que es el tema 3, que es lo del tema de las acciones. Entonces aquí estamos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ya tenemos unas situaciones que pueden pasar, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Y el punto aquí fundamental que nosotros aquí le damos es al propósito de la sensibilización, o sea, la importancia que tiene el informar y decirle a las personas, mire, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y adicional, pues también lo que nosotros hacemos es que cuando es el tema de capacitación y demás, es que pueda entender la información de cómo ver todo alrededor, porque a veces es como que nosotros nos limitamos solamente a lo nuestro y ya, y bueno, eso nos pasa, pero cuando nosotros vemos el impacto de nuestras tareas en cómo impactan positivo o negativamente en los demás, dependiendo de cómo lo hagamos, eso va a llevar a que nosotros podamos ver de manera estratégica la tarea que nosotros hacemos, la importancia que tiene. Entonces, por eso, digamos, yo destaco en esto no solamente el tema de que las actividades y demás, sino que también usted mire, vea, usted dónde se ubica dentro de una organización y a través de lo que nosotros llamamos el ciclo Deming, el de planear, hacer, verificar y actuar, que pues yo sé que muchos, digamos, lo hemos conocido y lo hemos podido hemos tenido, digamos, la oportunidad de poder manejarlo pues en muchas ocasiones. Entonces, pues hacia eso va. Y pues en cuarto punto pues va a irse, digamos, a lo que es el tema pues de la verificación. Aquí se le da importancia mucho a lo que es el tema del seguimiento. O sea, lo que decíamos, al niño no hay que revisarle el domingo, el niño hay que empezar a revisarle el martes, el miércoles, el jueves, cuando es una tarea que le decimos desde el lunes. Le decimos el lunes, bueno, hacer la tarea y usted, bueno, ¿cómo va? ¿Cuáles fueron las tareas del lunes? ¿Ya las hizo? ¿Qué pasa? Todo eso. Entonces, es esa parte pues, de seguimiento que se va a pedir para finalmente entonces dirigirnos a lo que es la parte de qué, que es la última, que es qué acciones de mejora. Aquí lo importante y aquí lo que yo quiero resaltar dentro de este resultado es que aquí el impacto que uno tiene que generar dentro de una organización no es solucionar la situación en el momento. Por ejemplo, de que hizo falta un digamos para hacer un pastel hizo falta una bolsa de leche. Sí, fue y se compró, listo, se solucionó el problema y se salió, se pudo cumplir con ese pastel para poder cumplir la urgencia. Pero el punto es la causa raíz, porque eso se vuelve a presentar. Entonces el día de mañana, si que va a faltar 2 bolsas, falta una, no, eso son situaciones que, digamos, uno tiene que hallar la causa que está generando esa situación para que no se nos vuelva como estar solucionando chicharrones todos los días, sino al contrario, que podamos, y en seguridad y salud se da lo mismo. Ahora, ¿para qué? Para evitar el tema de accidentes, para evitar el tema de peligros, para evitar el tema de incidentes, para controlar el tema de una enfermedad laboral, ¿no? Porque pues finalmente nosotros tenemos es que atacar la causa que puede estar generando accidentes o enfermedades laborales, y ese es el propósito con esto. Todas las actividades, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la contextualización, yo aquí los estoy llevando a que pues ustedes se ubiquen dentro de todo el escenario que nosotros tenemos dentro de las empresas y nuestra entidad. Entonces, pues hacia eso va esta guía, va dirigida pues en ese sentido. Ahí tenemos pues todo. La presentación de PowerPoint aquí se las bueno, les voy aquí yo se las envié, como les dije, en PDF. Es igual, es esta misma presentación, sino que resulta que pues también por lo grande pues no quise tener problemas, pero igual, o sea, es digamos así. Yo ahorita cuando veamos lo del tema del Classroom, ya digamos ahí también se las puedo ir compartiendo. O sea, yo no voy a ser egoísta con esto, porque pues finalmente es esto también es para ustedes, para que lo repliquen. Entonces, sino que es por eso que yo lo hice también. Cuando ustedes miran acá territorio, pues va a tener lo que es esa parte, pues la va a tener la va a tener ahí completa, la va a tener ahí en PDF. Por eso aquí en Claro pues yo lo comparto, porque tengo la oportunidad de hacerlo también con Drive. Entonces, pues para que no lo tengamos en cuenta, es que esto sí ve que acá empieza a cargar. Por eso es que, digamos, lo mismo que nos pasa en Sena Sofía. Entonces aquí ya nosotros ya tenemos, permítanme un segundito,
que ya podamos entonces aquí, bueno, aquí van a estar las tareas. Bueno, aquí ya tenemos material de auditoría, digamos, ese ya también se los, a este sí se me pasó a ver, se los compartí yo también. El tema del programa de formación, el PowerPoint, el control de asistencia, pues aquí también lo van a tener. Esto sí no se lo paso pues allí en, ¿cómo es que se llama? En territorio, porque pues igual se los va a pasar. En este momento voy a compartirles, aquí ya van a tener, o sea, eso digamos así no lo había alimentado, pues tenía ya la lista de reproducción creada hace rato, pero no le tenía con los videos por el tema de tiempo, no los había podido subir, pero digamos aquí mientras tanto les voy a regalar todo, o sea, ahí, este link es el único que vamos a utilizar para el tema de reproducción de videos. O sea, ahí van a tener una lista, ahí van a aparecer pues, o sea, no van a aparecer todos, sino van a aparecer los de cada día, el mejor que pude haber, que digamos observé como tal. Entonces pues para que lo tengamos en cuenta, aquí se me quería decir que se me quería iniciar en otra parte, en otra reunión. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Aquí, pues, el enlace de la clase, pues aquí ya, digamos, yo lo voy compartiendo. Y lo de la guía, que es la misma que les estoy mostrando, pues ahí en PDF. Bueno, el tema de las tareas, tengo una pregunta ahí que le voy a hacer allá a la compañera de Sena Sofía, porque pues es que si me interesa y es esto, digamos, ya digamos les comparto lo que es el tema de diagnóstico y demás, sino que ¿cómo voy a subir las tareas? Yo le voy a subir así como está aquí, o sea, de la misma manera como está aquí, voy a subirle las 5 tareas a territorio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá tareas, resultado aprendizaje 1 de 5, tareas, resultado aprendizaje 2 de 5, 3, 4 y 5, porque son 5 resultados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Principalmente cuando estamos ahí, vamos a subir entonces las 3 tareas, la de contextualización, la de apropiación y pues como tal la de transferencia, que son las evidencias que nos van a pedir. Entonces, en su efecto, entonces contextualización, que es la misma de desempeño, apropiación, que es la misma de conocimiento, y transferencia, que es la misma de producto. Entonces vamos a subirlas las tres de una vez, así digamos como tal las subimos, y de una vez pues lo hacemos. Y lo mismo para cada uno de los resultados. Entonces ahí vamos a subir cada una de esas tareas. Yo lo voy a hacer acá en territorio, sino que es que me preocupa es que, por ejemplo, la fecha de vigencia, digamos que el curso sea, digamos, hasta hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasaba también con Blackboard? Porque sé que, digamos, con titulada digamos, pasa igual. Entonces, con territorio, con Blackboard lo que pasaba era que en la formación complementaria la ficha en Blackboard se desaparecía. O sea, obviamente sí en Sofía, hasta que usted no los evalúe completamente, le den no aprobado o aprobado, les aparece, ¿no? O sea, les sigue apareciendo, pero aquí en territorio pues sigue, digamos, apareciendo. No sé si se desaparece, digamos, una vez cuando ya, digamos, se vence en la ficha, digamos, si se vence hoy, al otro día no aparece. Entonces sí tengo esa pregunta que sí se la tengo que hacer puntualmente a la persona de Sofía para... Sí, cuéntame ahora sí. Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces sí le da unos días, exacto. Ah, bueno, sí. Qué pena que le interrumpa. Lo que pasa es que usted también cuando está haciendo la programación, usted le dice que admite más actividades después de la fecha. Entonces eso le da como otros 15 días más. Entonces tiene Ah, por bueno, ejemplo listo, voy a la tenerlo. fecha hoy. Y cuando Eso, tú sí. programas dices que la admitas
Ah, no, sí, sobrado, listo, listo. Y lo otro es que va hasta el 20 de mayo la ficha, es decir, que todavía nos quedan... Sí, o sea, después del 13 nos quedarían 7 días más, claro, ¿no? Entonces sí, es que eso me estaba preocupando porque pues como Blackboard sí, cuando en la titular no pasaba nada porque inclusive uno tenía fichas del año pasado, del año anterior, pero digamos en formación complementaria sí era así, o sea, por eso digamos así casi no programaba digamos nada pues con eso, pero digamos como pues uno se iba aprendiendo con esto, pues eso en ese sentido, listo, no, entonces yo igual pues la idea y la directriz es, ya están las actividades, ya se las voy a comentar digamos las primeras, con relación pues a los temas que vamos a ver, que hemos estado viendo y que pues les doy ahí la directriz. Y entonces ya yo le subo aquí las tareitas, eso sí no, eso sí yo lo hago hoy, eso no me pongo a darle más largas, porque pues sí la idea es que ustedes puedan empezar a subir y que pues sí pueden hacerlo, si no tienen ningún problema, entonces de una vez, ¿listo? Yo les agradezco. Ahora, el tema de la calificación de las actividades yo la voy a hacer el fin de semana, porque pues no, al menos, sí, o sea, no esta semana y la otra por el hecho de la cantidad de clases que estoy haciendo, de la cantidad de formaciones, entonces pues no me alcanza el tiempo, o sea, sería mentira decirles que yo les voy a calificar eso de lunes a martes, al menos estas 2 semanas que siguen, esta y la otra. Entonces yo sí pues en eso me comprometo, si el fin de semana, si ustedes se dieron cuenta, ya digamos este fin de semana me tocó, ya de una vez ya está con las guías, o sea, ya el tema de los videos, ya tienen ahí el enlace, vuelvo y se los comparto pronto a las personas para que pues ya tengamos el enlace, ahí va a estar de pronto, o sea, ustedes van a ver que de pronto hay algunas en donde está la de ustedes, en otras de pronto va a estar la de la tarde y otra la de la noche. Yo tomo digamos la que digamos así que con mejor sonido, que tenga digamos como también más desarrollo y demás. Igual pues en eso digamos los tres grupos es increíble, pero los tres grupos son diferentes, ¿no? Entonces, y eso nos ha generado. Entonces yo las actividades, ojo, yo cuántas actividades les voy a subir, van a ser 5 actividades las que les voy a subir. ¿Por qué? Porque al igual como ustedes pueden observar aquí, si ve que dice tareas, aquí vea, digamos, espérate. Aquí estoy bueno, entonces sería la tarea 1 sería para subir las tres tareas del resultado de aprendizaje 1, así en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué yo tengo esto organizado en el Claro? Pues resulta de que hay compañeros que pues han estado haciendo el curso, pero ya están certificados, pero aún así quieren hacerlo. Entonces yo por eso, digamos, este es este aspecto. Y los que de pronto sí les da duro el tema de territorio, pues entonces pues también lo pueden hacer por acá. Yo voy a revisar y por eso va a ser, en este caso sí es unificado, o sea, todos, que no se salen de 100. Y entonces en territorio pues va a estar distribuido por fichas. Por eso de pronto aquí de pronto hay algún compañero que aquí no va a tener de pronto una PPT por ahora, porque pues no, ahí no tuve el cuidado, pero digamos, ahí yo ya les compartí lo que es el tema de las guías, lo que es el tema del programa pues, de formación como tal, y las presentaciones. Entonces eso digamos es lo que voy a hacer. De pronto va a ser algunos diferente porque como se cambiaron de jornada, porque pronto inicialmente era en la noche y ahorita lo están realizando en la mañana, entonces, pero de todas formas quedaron como configurados con los del grupo de la noche. Igual pues esto no nos afecta, pero entonces pues para que la tengamos ahí en cuenta, digamos como decir, esta ficha que es la 85, creo que esa es la primera, creo que es la que a ustedes les llegó. Permítame un segundito, ahí les cargo, que es esto, por eso no lo había digamos iniciado antes de iniciar la sesión, porque me saca de una. Ve, aquí están digamos todos los tres documentos, la presentación en PDF pues por el tamaño, entonces, y ahí ustedes la tienen todita, ahí están todos los temas y que los pueden ahí también repasar. Yo también digamos el tema de la presentación de PowerPoint de una vez también, pues el tema ya lo hacemos. Bueno, entonces
siendo ya digamos explicado esto y pues ya viendo que pues ya se ha subido vamos, un tema material y ya ahorita después de las 11:30 de la mañana ya subo un momentico las 5 actividades en cada una de estas fichas en territorio, eh, y pues explicado esto, quisiera, digamos, iniciar pues ya lo que es el tema de la sesión del día de hoy con nuestra pues, reflexión que debemos tener en cuenta frente al tema de las notas y el tema pues, que más nos atañe de frente, que es el tema del COVID. Bueno, antes de decir estas palabras que les voy a comentar el día de hoy, es importante que tengan en cuenta que las fuentes de información que yo tomo no son por allá de un youtuber raro o alguien que nadie conoce, no. O sea, son fuentes oficiales, o sea, cosas, porque pues para esto es muy dado y para esto se generan muchas especulaciones al respecto, entonces pues sí es importante pues para el tema de oficial y pues más el canal que estamos utilizando que es el de la entidad. Esta mañana, pues bien temprano, escuchaba las noticias Caracol Radio y resulta que pues eh, en Francia pues llegó el presidente Macron y pues visitó unos colegios. Allá pues están también intentando lo del tema de la alternancia igual que aquí en Colombia y puntualmente en la ciudad de Bogotá. Y una de las cosas es que bueno, están revisando todo y bueno, lo de alternancia y bueno, como que también van a volver como a cerrar porque pues están también con todo el problema. Y uno de los niños le preguntó, bueno, presidente, ¿cuándo vamos a pasar esto? Y el presidente Macron, palabras, parafraseando lo que dijo, es que esta situación pues no es algo que ya va a acabar prontamente y que lo que parece ser que se va a tener que hacer es el hecho de que vamos a tener que estar vacunándonos al parecer cada año. Eso lo está diciendo pues el presidente como tal de Francia. Y esto pues es para darles digamos a ustedes un espacio de reflexión que aunque pues uno debe tener también la esperanza también de pues en Dios, o sea, orar mucho y demás y amarrarse a Dios por sobre todas las cosas. También es cierto que nosotros tenemos que empezar a observar que pues lo que se está viniendo para el mundo es que esto va para largo. Ya en la noticia la semana pasada en City TV insinuaron pues el tema de la cuarta ola, o sea, no hemos pasado la tercera ola, no hemos llegado al pico de la tercera ola y ya se está tratando de medio insinuar suavemente sobre el tema de la cuarta ola. El presidente de Francia en su momento pues también también lo nombró en esa misma intervención de que pues para el tema de las cuarta ola y demás. Entonces esto pues significa pues sin intención de llegar al caos ni nada, sino que esto significa que esto va para largo. Y más porque pues, o sea, estamos hablando de un país desarrollado, un país que pues tiene industria y que pues al igual que Unión Europea pues está desarrollando, pues está perfeccionando su propia vacuna que es AstraZeneca. Y si uno pues ve esto, ya uno pues va entendiendo digamos un poco más los mensajes y el tema de la invitación es sí, a nivel espiritual, amarrarnos más a Dios. Lo segundo, mirar nuestro tema base, digamos, administrador de empresa, ingeniero de alimentos, bueno, contador, y ir aprendiendo sobre el tema de inteligencia artificial, porque esto, digamos, posiblemente se va a volver la regla. Hay que empezar a estudiar esto, Big Data, minería de datos, tengan en cuenta eso. Y pues según aplique, ¿no? Porque pues a todos no les va a aplicar el Big Data, a todos no les va a aplicar el tema de minería de datos y pues no a todos, digamos, les va a impactar directamente la inteligencia artificial hasta cierto punto, ¿no? Entonces hay que mirar, digamos, el impacto en algunos va a ser, digamos, de una forma grande. Sí, sí, claro, escucho. Bueno, su merced nos habla mucho sobre la minería de datos y todo eso, es algo que yo he estado también como mirando, Sí, pero sé que no está muy relacionado con esto de la formación, pero, pues, o sea, con el tema de formación, pues, sí, claro, cualquiera podría llegar a pensar cualquier cosa, claro. no buenas, pero sí es un tema muy interesante que no sé en lo
tecnologías, de software y de metodologías virtuales es esencial, porque no sabemos qué pueda pasar con todo esto también de la pandemia. Y como usted nos decía, ya dimos un paso que no vamos a retroceder. Las cosas, ahorita las ayudas virtuales se volvieron esenciales y no creo que vayamos a echar para atrás a la pizza y al tablero. Sí me gustaría, si es posible, tal vez, no sé si usted diga, bueno, en este espacio de formación de tal hora a tal hora voy a hablarles de eso específicamente, porque sé que conocen el tema y la verdad no son muchos los que están hablando de eso. Y para que las personas no vayan a tomarlo mal, vayan a Claro, creer que esto usted está diciendo o llevando a quién sabe qué cosa rara, se haga en un exacto. espacio externo, ¿sí? Ah, claro, Simplemente porque sé que usted sabe de eso, tiene información y yo también he estado averiguando y sé que es importante, pero no creo tener la información que usted tiene ni el conocimiento que usted tiene al respecto. A mí me interesaría que usted nos hablara un poquito más de cosas, porque sé que cuando usted nos está hablando de minería de datos, de blockchain y de todo ese cuento, muchos acá no estamos muy enterados, pero eso es lo que está sucediendo. Su merced nos ha hablado de dinero virtual y de que las cosas van a cambiar y han estado sucediendo, pero a veces como profesores nosotros tenemos nuestra cabeza es en hacer de nuestros aprendices mejores personas. Y sé que eso usted también lo tiene en la cabeza y nos ha recalcado bastante eso, de esa comprensión hacia ellos, pero a veces hacemos que ese sea nuestro mundo y a veces pues nos limitamos y nos tratamos de meter en una burbuja y sé que las cosas están cambiando y sé que como contratistas las cosas también están cambiando. es verdad. Así que me interesaría si usted puede darnos un poquito más de conocimiento al respecto. El conocimiento es Sí. poder y yo se lo agradecería, no sé si se pueda en un espacio que te diga, bueno, la formación va hasta las 11 y de 11:30 a esto, que se queden los que quieran y Ah, en ok. un espacio Sí, no, sí aparte, está. que la gente no vaya a entender que es que usted está haciendo otras cosas Sí, y por hacernos un favor terminen creyendo otra cosa, sí. haciendo cualquier otra vaina, ¿sí? Sí. Para que no se torne para malos entendidos, que sencillamente se queden los que sepan y que los que quieran, y que los que quieran y se queden sepan que no es un espacio de formación cena. Ah, bueno, eso sí, Te lo claro. agradezco, si usted No, no, puede no, agregar eso. claro, con todo el gusto. Vamos a Lo mirar el bueno es espacio. que sea como una especie de tertulia, como de contextualización y pues informar, ¿no? De lo que Sí, sea claro, los que importante. puedan hacerlo, listo. No, No, sí, lo yo más. entiendo también el mensaje y de verdad que pues es eso. Eh, yo lo tomo con beneplácito, pues eso significa pues también que lo han estado escuchando. Y pues claro, efectivamente lo vamos a mirar el espacio, pues si se puede, porque pues ustedes saben de que pues con todo esto uno anda escorriendo con el tema de formación, entonces pues sí, en ese sentido. Y sí, perdónenme si de pronto a veces como que se trata como de perder, porque pues también lo entiendo de que se trata de perder como que venga, está hablando de otras cosas, se supone que es seguridad y No, salud. de acuerdo. Sí, no, 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 yo le entiendo, o sea, No hemos hablado claro, de nada indecible. Lo que pasa es que yo particularmente sí quisiera que me hablara más, claro. Sí, de no, los y dos está con de todo, los dos listo. temas. Es que hay tecnologías y Sí, tienes toda la verdad, pero no nos ha dicho nada. sí, sí, Siempre claro. nos ha hablado de esto, de Ay, blockchain, sí, y pero ese fue. claro. Pero yo sé que hay detrás de esto, hay un mundo infinito de Hmm, posibilidades y lo digo porque yo también aquí he estado averiguando en Bucaramanga y hay una cantidad de posibilidades que uno ignora y al ignorar uno se está perdiendo de muchas posibilidades y sí, sé que usted sabe. Entonces, sí, no, usted nunca se ha pasado ni se ha cambiado de tema porque es que usted lo único que ha nombrado es de dinero virtual, ha hablado de blockchain, ha hablado de ah, otros ya, términos, pero sí. igual que no usado. Sí, eso son tecnologías, pero, pero no ha dicho nada. Ah, ya, Entonces, listo. sí, No, yo ya le entonces, entiendo también el enfoque y si es eso, listo. Déjame miramos a ver, pues, cómo podemos también programar una especie de, no sé si de pronto EDT o algo así, para poder perfecto. hacerlo. Para poder hacerlo y poder de Se, pronto sí se ilustrarle lo frente al tema agradezco. ese tecnológico, porque es que sí
sí, digamos, es importante para nosotros porque realmente sí, o sea, estamos frente a todo esto y de ahí, ¿saben cuál es la perspectiva que yo les digo y por qué les insisto mucho, digamos, en esos temas? Porque he visto muchos compañeros, inclusive hasta son ingenieros de sistemas, y uno les habla de todo esto y a veces dicen, no, pues o sea, usted qué está hablando, o sea, usted está en otra nube. Y uno se dice, pero ¿cómo? O sea, ingenieros, que también son ingenieros a veces de sistemas, o sea, porque pues uno lo entiende, digamos, si no se trata de conocimiento, que pues que tengan cierta, digamos, resistencia al tema, porque pues no es el tema de ellos, pero digamos a veces también pasa con el tema de ingenieros de sistemas, pero sí voy a tenerlo en cuenta, déjame, yo miro, porque pues igual sí, mejor dicho, sí es en la agenda y entonces para profundizar para poderle dar, digamos, como ese materialización, porque yo entiendo también eso, porque al inicio cuando yo estaba averiguando, o sea, cuando yo oía esto, inclusive pues esto digamos yo lo venía escuchando desde el año 2017, 17, pues viene antes, pero digamos yo personalmente he estado digamos, en contacto con esos temas, así yo los leía mucho en Portafolio, que era un diario económico y por eso me causa curiosidad. Y siendo diario económico y hablaba sobre esos temas tecnológicos y claro, por eso digamos se daba eso. Pero déjame, yo lo examino pues cómo podemos hacerlo y entonces yo les voy comentando pues hacia de pronto ya la otra semana que ya digamos así, ya estemos digamos así consolidando todos estos temas. Listo. Bueno. Gracias. No, sí, no. Antes al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, yo en este momento pues vamos a mirar pues en relación, bueno, haciendo digamos ya ese aparte y dejando pues ya el mensaje de cuidarnos también. Voy a hacer entonces en relación a lo que nos trata aquí pues la guía de aprendizaje que ya les he subido en territorio. Eh, lo que es la parte pues a nivel de lo que es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, pues como tal es este documento, bueno, voy a hacerlo manual en este caso, pues para poderlos ilustrar, permítame esto, digamos, aquí lo voy a abrir porque pues sí quiero, o sea, quiero también hacerlo también con ustedes, así como para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, ¿qué es la pirámide de Kelsen? Entonces, y su importancia. Entonces, vamos a mirar. Entonces, la pirámide de Kelsen, como ustedes lo van a observar acá, es como tal, pues como tal es una figura, o sea, básicamente, permítanme aquí eso, ya, entonces aquí le voy a insertar, me perdonan que pronto esté un poco lento, pero como está utilizando hartos recursos el computador, por eso se pone así un poco lento, entonces aquí, O sea, es como la estructura de sí, dónde viene, exacto, entonces, internacionales, ojo porque yo lo voy a hacer, entonces vean, ¿cómo? O sea, aquí les voy a construir la pirámide de Kelsen. Entonces, la figura como tal, pues porque pues nosotros la puede, digamos, encontrar, pero entonces es esto. Entonces, la figura como tal que nosotros manejamos con la pirámide como tal de Kelsen es esta figura. Es el orden documental que tienen todos los documentos, ya sea a nivel legal, a nivel de normas técnicas, como todo lo que conocemos nosotros de las normas pues, a nivel de ICONTEC, pues que es para Colombia el representante pues, de la ISO a nivel Colombia, se maneja digamos esa estructura. Entonces, en el caso de nosotros, porque pues sí quiero, digamos, hacerlo en este sentido, no, la pirámide se va a dividir en varios puntos, o sea, se va a dividir en varias partes. Entonces, ojo, yo aquí, digamos, lo estoy haciendo en este sentido así, porque es que lo he intentado de la otra forma y a veces no se me, o sea, no se me da, pero así es como un poco más sencillo. Entonces, vean, así. Entonces, nosotros tenemos esta figura, permítame acá le voy a quitar el relleno básicamente para que no lo tengamos en cuenta. Listo, entonces esta es la estructura básica de lo que es la pirámide de Kelsen. Ustedes la pueden encontrar pues en internet, pero no, la idea es cómo entonces esto cómo se entiende. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Entonces, la pirámide, digamos, esto es documental, entonces el inicio es para entender cuál es el origen de cada uno de los documentos y de dónde vienen, porque pues hay algo que se llama en calidad que es la trazabilidad.
La trazabilidad significa que pues todo lo que yo genere a nivel documental pues tiene que tener un origen, o sea, como un fin que en últimas pues es que lograr los objetivos organizacionales. Ahora, lo que es la visión, lo que entendemos nosotros en una empresa, digamos que es la visión, que es a donde quiero ir, a la misión, a eso tiene que llegar pues todo eso y pues de hecho pues el de nuestra entidad del SENA no es diferente a nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede al respecto? Entre más arriba significa que el documento es más denso, que contiene digamos mayores aspectos, y que pues entre más abajo se hace un poco más explicativo, más escueto. Entre más abajo se hace más escueto y entre más arriba más complejo. Entonces, por ejemplo, en esta parte, cuando nosotros estamos hablando de qué es lo que va aquí fundamentalmente en Colombia, ¿qué va a ir aquí arriba? Va a ir la constitución política. Entonces, permítame, digamos así como tal aquí, digamos yo se los agrego, digamos aquí como tal, va a ir ¿qué? La constitución política. Digamos esto, yo sé que usted lo puede encontrar y lo encuentra muy bonito en internet, pero digamos así, lo voy así para hacerlo a mano. Este aspecto sí, digamos lo explico así a mano porque sé que es más fácil. Entonces, claro, entonces por ejemplo, nosotros tenemos en la constitución política, aquí me faltó una ahí, en la constitución política, digamos en este caso, que es la norma de normas y va por encima. De hecho, esta constitución política tiene también un referente que es mucho más grande y que son los derechos humanos, ¿cierto? Que basan de los derechos del ciudadano, que se dieron para, pues, se originaron desde la Revolución Francesa hace 2-3 siglos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta con la Constitución? La Constitución es la norma de normas. Allí está establecido todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando uno se va al artículo 15, dice que todos nosotros tenemos derecho a un trabajo digno. Y claro, cuando usted dice un trabajo digno, eso, o sea, significa muchas cosas, pero a la vez también no significa nada, porque pues digno, a ver, o sea, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿cuáles las especificaciones para categorizar a un trabajo, pues como tal, de forma pues que se dictamine como tal, como un trabajo digno? Entonces, eso es lo que uno pues debería, digamos, tener muy en cuenta pues al respecto cuando pues uno habla en este sentido. Entonces, cuando uno habla del trabajo digno, es importante tener en cuenta que pues eso hay que definirlo, en qué consiste, qué condiciones, quién tiene que cumplir con eso, cómo, todo eso. Entonces, al igual como aparece esto, entonces aquí nosotros lo tenemos, aquí nos va a aparecer entonces, en este sentido, nos va a aparecer otros documentos que van acá más abajo, que son que las leyes. Ahora, entendiéndose algo, y digamos aquí, bueno, lo voy a poner así lo voy a poner en este caso pues como tal, estas van aquí en la parte inferior. ¿Por qué? Porque todos estos documentos que se llaman leyes, como la ley 1562, como la ley 100 del 93, como la bueno, infinidad, que pues en este momento digamos no son muy buenos con el tema de los números como tal, pero cuando nosotros hablamos de las leyes, todas estas tienen que ir en la misma dirección de la constitución política. Entonces claro, por eso cuando usted encuentra, digamos, en este caso, cuando usted encuentra las diferentes leyes, van a ser referenciadas en relación principalmente en la constitución política, porque es a partir de allí que tenemos que pues, salir al respecto, ¿no? Entonces esto digamos es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando nosotros pues estemos hablando frente al tema de las leyes. Siempre tiene que ver con la constitución política. Entonces, ahora, la constitución política, en este caso,
¿Quiénes la hacen? Lo hacen unos constituyentes, o sea, unas personas que han sido elegidas por el pueblo para poder reformar la constitución del país. La última vez fue en el 91 porque la teníamos desde el año 1886, entonces se renovó y se actualizó a las necesidades pues, que tenía en su momento el país y que hoy en día pues la sigue teniendo. Entonces por eso digamos este documento como constitución política para poder digamos actualizarlo se necesita de votación, de preguntarle a las personas si efectivamente lo van a hacer. ¿Listo? Permítame un segundito. Ven, ¿traes un trapito para esto? Ok. Listo. Por favor, gracias. Entonces, en ese sentido es importante que tengamos de presente lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de las leyes, estas leyes las están haciendo las están haciendo los congresistas. Entonces, son los congresistas allí los que determinan a través de debates, o sea, ya digamos, primero se presenta una iniciativa, ¿cierto? Digamos, llega un senador, como en el caso de lo que pasó con la ley 100 que fue propuesta por el entonces senador Álvaro Uribe, y entonces dijo, vea, yo propongo esto para reformarlo el sistema de seguridad social en Colombia, que había en ese momento, lo presentó y se discute. Entonces generalmente esto se discute pues entre las dos cámaras, la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado, y se aprueba pues en su conjunto con el Congreso pues, reunido. Por eso es que digamos esas escenas que a veces de pronto nosotros vemos en ocasiones en diciembre pues que no deberían pasar, en donde llegan y se quedan digamos así hasta las 11, 12 de la noche, es porque pues como necesitan es una cantidad de votos, o sea, y de quórum para poder aprobar esas leyes. Entonces por ende digamos hay algunas leyes que pasan y otras que no. Esto explica por qué cuando a veces, digamos, cuando hay las campañas presidenciales como tal, el presidente, el que sea, o sea, esto no es digamos, indistingo, digamos, de tendencia o de tendencia política o demás, debería, digamos, en esos casos tener en cuenta que si no tiene, digamos, si no está de la mano con el Congreso, o sea, no tiene mayorías, pero no puede hacer nada. Digamos, es algo que ha pasado, digamos, en México con Andrés Manuel López Obrador. Él ha implementado muchas cosas, o sea, de políticas, digamos así, sociales, como la que se conoció el año pasado, que la aprobó pues, el Congreso, de incrementar el 20% al salario mínimo allá en México, el 20% de un año a otro. Y eso, digamos, se aprobó fue porque pues, finalmente pues, él tiene sus mayorías en el Congreso y le pueden aprobar las leyes. Entonces, por eso un presidente no puede gobernar si no tiene mayorías en el Congreso. Porque pues yo puedo plantear acá y prometerles el cielo y la tierra para ser elegido por ustedes como presidente, pero desafortunadamente si no tiene tampoco el control. Por eso, digamos, lo que se llama, pues, lo que han llamado, pues, vulgarmente mermelada, y que pues técnicamente se llama cupos indicativos y demás. Entonces, porque pues así es como funciona, y eso pues es la democracia. Ya por eso Platón en algún momento, cuando hablaba sobre la democracia, decía que como que era el modelo el menos malo. O sea, dentro de todo, cuando pues compartía todos los modelos políticos, pues decía la democracia es como lo menos malo, sin decir que fuera perfecto. Entonces eso, digamos, es lo que uno tiene frente al tema de leyes. Entonces todas tienen que ir aprobadas. Luego de esto, entonces, ¿qué nos va a venir qué nos trae a nosotros? Nos trae entonces lo que son, en este caso, las decretos, bueno, lo que son decretos y resoluciones. Pero entonces vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo en este caso, digamos acá que vienen acá más abajito, bueno, vamos a ponerlo acá superior, que vienen más abajo, vienen entonces los decretos. Estos decretos como tal, a diferencia digamos de lo que es el tema de constitución, que lo vimos que era constituyentes, después entonces vienen las leyes de los congresistas, estos decretos los puede determinar muchas veces, como lo hemos visto, pues entre otras cosas los puede, bueno, también digamos
como tal, el presidente, como hemos visto muchos decretos que ha emitido pues a nivel de pues con todo esto de la pandemia. También, digamos, quienes lo pueden emitir, pues principalmente también los ministerios. Pues por eso cuando usted mira el decreto, el decreto 1072, o mira, digamos, en su momento cuando estaba pues vigente, no estaba derogado y compilado el decreto 1443, era el Ministerio de Trabajo. Entonces también, digamos así, lo puede hacer. Las alcaldías, como lo hemos visto con la alcaldesa, pues ha emitido también sus decretos pues, en esa relación, y a partir de allí entonces pues nosotros podemos tener en cuenta que de allí también pueden emanarse lo que nosotros llamamos como resoluciones. Entonces viene digamos así, más generalmente vienen más abajo. Ahora, fíjense en esto. Permítanme un segundito, por favor. Ya, permítanme un segundito. Un segundito. Sí. ¿Listo? Bueno, después nos comunicamos mejor. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante que usted tiene que tener en cuenta? Y es que después de los decretos, entonces va a venir las resoluciones. Entonces aquí, digamos, aquí yo lo pongo así a mano, o sea, esto sí lo pongo así a mano, porque pues sí lo importante es que ustedes lo vayan entendiendo, porque viene acá y se hace de esta manera. Yo lo hago de esta manera gráfica porque cuando lo he puesto así no me entiende, o sea, cuando lo he puesto ya bien bonito y todo no me entiende, así más. Entonces se van haciendo estas resoluciones. Aquí entonces ya estamos viendo diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en la Constitución, volvemos, artículo 15, todo colombiano tiene derecho a un trabajo digno. Aquí en las leyes, entre otras cosas, ese trabajo digno no lo definen, digamos, en la 1562 de 2012, no lo define, pues que tiene que tener todas las condiciones relacionadas a que pues que tenga, digamos, que esté siendo capacitado, y que tenga pues los lugares pues adecuados, pues en cuanto pues al tema de lo que llamábamos después el tema del sistema de gestión. Ahora, cuando hablamos de los decretos, ¿qué es lo que pasa con los decretos? Porque hay aspectos que son muy generales o muy densos dentro de las leyes. Digamos, por ejemplo, en la 1562 decía, miren, vean, como nosotros, miren cómo era la trazabilidad, como nosotros como gobierno, como Colombia, nos comprometimos en la Comunidad Andina de Naciones a través de la decisión 584-2004 a implementar sistemas de gestión. Nosotros vamos a decirle entonces que lo hagan, o sea, les vamos a decir, implementen un sistema de gestión, pero espérese, ya le vamos a decir un momento cómo va a ser eso. O sea, eso, digamos así, digámoslo coloquialmente, es lo que trata de decir en una parte, pues la ley 1562. Entonces tuvo que salir el decreto 1443 en su momento, pues que estaba vigente y no compilado. Y entonces con el decreto 1443 se explicó eso que se quería en la ley 1562, que era implementar un sistema. Entonces, porque el decreto empieza a decir cómo. Y aquí es en donde nosotros tenemos que analizar lo siguiente, compañeros, y es que muchas leyes se emiten y son preciosas y son lindas, pero ¿qué es lo que hace en sí los decretos y en su momento, ya cuando cuando veamos esto de resolución, lo que hace es que reglamentar toda esa parte, o sea, como darle la explicación de cómo, por ejemplo, aquí llegó y salió la política general para el manejo de residuos sólidos, eso fue como en el 2017, y resulta que pues tuvo que, o sea, estaba la ley muy preciosa pues para todo el manejo de residuos electrónicos y todo lo demás, pero no se sabía cómo, o sea, no se sabía cómo. Entonces, ¿qué pasó? Para eso se necesita pues que se reglamente, que se dirija, y para eso son los decretos.
ejemplo claro, en la 1562, en la ley 1562, le digo, vea, vamos a decirles que ustedes tienen que montar un sistema de gestión, pero tranquilos, ya estamos en eso, ya elaborando lo que es lo que le vamos a pedir. Entonces 2 años después, en el 2014, sale el decreto 1443 y le dicen, vea, ¿se acuerdan el sistema que hace 2 años le dijimos que tenían que implementar? Vea, aquí está, y estas son lo que debe tener. Entonces, listo, eso es lo que debe, eso es lo que se habla sobre el tema de los decretos. Y las resoluciones pues vienen a hacer lo mismo que hacen los decretos con las leyes, pero en términos ya digamos con el tema de los decretos. Entonces, por ejemplo, muchos recordarán que listo, o sea, yo pues sí, o sea, yo estoy cumpliendo, pero ¿qué? O sea, cuantificablemente, o sea, el hecho de que yo, o sea, por ejemplo, son 62 requisitos que se tienen que cumplir en general de los sistemas de gestión, o sea, completos, 100%. Pero ¿qué? Si me falta uno, ¿qué? O sea, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Entonces, ¿qué pasa? Como se necesitaba sacarle tener una calificación cuantitativa, por eso fue que se emitió posteriormente la resolución 1111 de 2017. O sea, sale el decreto 1443 en 2014 y 3 años después entonces la resolución 1111. Esa resolución era la que decía, vea, usted tiene digamos la política de seguridad y salud, o sea la directriz general en seguridad y salud de la organización, le vale tantos puntos, que usted hace capacitaciones, le vale tantos puntos, y usted debe tener digamos mínimo 60 puntos. Si tiene 60 puntos, o sea, si tiene 60 puntos, bueno, estamos ahí como cumpliendo más o menos, pero ya si tiene, digamos, ya, recuerdo que era 85, ya, mejor dicho, 85 para arriba, usted, mil respetos. Entonces, eso era lo que nos decía como tal esa resolución. Entonces vino, digamos, a hacer eso. Por ejemplo, otro ejemplo, digamos, de lo que pasó fue en el decreto 1443, en el 2014, decía, es que todos los responsables de seguridad y salud en el trabajo deben hacer el curso de 50 horas. Y resulta pues que dijo y entonces decía todavía no habían especificado cómo era ese curso, cómo era tal, y fue 2 años después, o sea, hasta el 2016 en noviembre, que salió la resolución que dijo, ya, ¿se acuerdan ese curso de las 50 horas que nos, sí, perdón, el curso que sí, de 50 horas que tenían que hacer y que nosotros le íbamos a decir qué es lo que iba a tener y todo? Pues aquí está, vea, estos son los contenidos que usted va a ver, va a ser virtual, de forma obligatoria se lo tiene que dar la administración de riesgos laborales, esa resolución de 2017 de noviembre, y entonces ahí llegó y le dijo, vea, tiene que tener estos temas, usted tiene que ver, y eso sí, póngale cuidado, va usted que tener que actualizarlo ¿cómo es que llama? Cada 2 años, va a tener cada 2 años, y cada 2 años va a ser el curso de 20 horas. Pero espérese un momentico, ya le vamos a decir cómo es que va a ser el curso de 20 horas. Y eso pues se dijo el año pasado, y ya este año pues para todos, como en el caso mío que ya tenemos el certificado que yo lo saqué fue en 2017, si bien recuerdo, o sea, era vigente, entonces listo, ya ahí ya tenemos el curso. Entonces eso es lo que nosotros pues tenemos que tener pues al respecto. O sea, permítame, o sea, perdóname que yo lo haga digamos de esta manera y que lo haga así como si yo o sea, pero lo hago digamos como para poder darle a entender es esa parte, porque encontré digamos como de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que digamos también quiero digamos así comentarles? Que bajo esto también vamos a tener entonces que las circulares. Entonces aquí por ejemplo cuando nosotros decimos aquí las circulares son un documento digamos en jerarquía mucho más pequeño, las circulares, pero que tienen que ver con las resoluciones a partir de decretos, de leyes y constituciones. O sea, esta circular. Por eso es que cuando ustedes miran, por ejemplo, cuando nosotros observamos lo que son las legislaciones y empieza todo, digamos, empieza que el decreto tal, que eso siempre es un considerando, y ahí hay un poco considerando la ley tal, considerando la resolución tal, considerando el decreto, y entonces empieza pues también de acuerdo al artículo tal de la Constitución. Todo eso es ese considerando, es porque ningún documento, partiendo desde el tema de las leyes, de los decretos, las resoluciones circulares, puede ser solito.
Por eso es que también una de las cosas que también en parte, digamos, en parte también a veces se le ha criticado a, digamos, a veces al gobierno es porque sí, o sea, saca algunos decretos, pero resulta de que el sustento y se ha arriesgado a que pues vaya, digamos, en estos casos, digamos, cuando se emite un documento, ¿cierto? De estos, digamos, como las leyes en especial o como los decretos como tal, todos estos entran, digamos, a lo que es la Corte Constitucional, la que tiene que revisar si está con base también en los principios y en los artículos que nos dice la Constitución. Ninguno de estos documentos, ni las leyes, ni los decretos, ni las resoluciones, ni la circular, van a ir en contra de la Constitución. Si van en contra, pueden quedar por la Corte Constitucional sin efecto y pues quedarán pues como tal pues sin ningún funcionamiento. Ahora, esto digamos también pasó, digamos, una de las cosas que, digamos, una escena de lo que pasó hace varios años cuando se trató de hacer una reforma a la justicia, y también pues como todo tipo de reforma pues siempre genera la polémica de los que están a favor, de los que están en contra, de los que tienen suspicacias, de los que dicen que hace la maravilla y de todo. Entonces en ese momento también hubo una gran polémica en el país, hubo un gran descontento pues con dicha reforma a la justicia, y tocó entonces inclusive ahí tocó pues en ese momento sí tocó hacer como todo el reversazo, porque hasta el mismo presidente ya la había firmado, o sea, ya la había, eso se llama la sanción. Eso, digamos, es lo que pasa con las leyes, que digamos usted llega, digamos, la ley la aprueba el Congreso, entra a firma a sanción presidencial, o sea, el presidente debe firmar esa ley y decir si entra en funcionamiento a partir de que aparece en la Gaceta Judicial. Entonces a partir de que se emite allí, entonces empieza el funcionamiento. Por eso es que cuando, digamos, sale un decreto hoy, una ley o demás, ¿qué es lo que sucede? Hasta que no se publica en diario oficial, es como se llama esa parte, el diario oficial, no se hace funcionamiento. Por eso usted todas las leyes, por ejemplo, difícilmente o en pocas ocasiones usted va a ver un decreto del mismo día. O sea, usted siempre lo va a ver al menos el día siguiente por ese trato. Entonces, esto es lo que es la pirámide documental. ¿Qué es lo que yo quiero con las actividades que pues vamos a ir desarrollando? Pues poder generar esta misma pirámide documental en relación pues a lo que es las legislaciones que hemos visto también dentro de la formación que hemos visto hasta este momento. O sea, perdónenme que yo lo haga así, pero digamos no he encontrado como esa forma de que puedan, digamos, así encontrarlo. Ahora, esta digamos es la pregunta que yo quiero, digamos, transmitirle también a las personas que de pronto no sabían, porque yo sé que aquí hay personas que lo saben sobre esto de la pirámide de Kelsen a nivel documental. Los que no lo sabían, es claro, bueno, buenos días Margarita, es claro este tema, digamos, de lo que es el tema de la pirámide de Kelsen, digamos, como tal, cómo va el orden, digamos, porque lo he podido explicar. Sí. Yo pienso que hacía falta las internacionales. Bueno, sí. Exacto, entonces, claro, las internacionales como los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, pues van a ir acá en la parte superior, o sea, esta constitución, por ejemplo, iría un poco más abajo, y aquí pues sí podríamos, digamos, incluir también, claro, las normas internacionales como los derechos humanos, pues estas son las siglas que se manejan pues en plural, como el derecho internacional humanitario, digamos en el caso de las fuerzas armadas, ellos tienen, digamos, en cuenta, digamos, esto, porque pues son dos documentos digamos diferentes, porque pues el uno es sobre todo los derechos que tienen los ciudadanos, y el otro pues se enfoca también pues a lo que es el tema de lo que es el tema de los conflictos a nivel mundial. Entonces todo esto, digamos, todo esto se tiene en cuenta para poder establecerlo. Sí. Últimamente también tienen mucha aparición en este tipo de escenarios, en este tipo de organizaciones, sí, de normas, los organismos supranacionales, es decir, como la OIT, claro, que regula toda la parte laboral,
la ONU, la OMS, Exacto. tiene que ver con el trabajo de los niños. Le diríamos que ya sobre lo que es la Constitución vienen todo ese tipo de convenios internacionales Exacto. que Colombia ha suscrito, y a los que al suscribirlo se siente obligado de dar cumplimiento y de incorporar en nuestras leyes. Ahí observa realmente una fuerte influencia, y el Estado por sí solo no es una burbuja, es un elemento que en sí mismo aplica Sí. lo que considera, sino que al suscribir este tipo de convenios internacionales también se obliga con esas instituciones. Exactamente, o sea, son todos esos compromisos que pues, sí se tienen a nivel internacional. ¿Qué es lo importante aquí? Digamos, dentro de nuestro contexto, digamos así, en Colombia, pues sí tenemos esta parte y esto le da sentido a por qué entonces, que cómo así que leyes, cómo así que decretos, resoluciones, que circulares y demás. Entonces, todo esto, digamos, va incluyéndose. Inclusive una de las cosas es también los conceptos que tiene también pues la Corte, la Corte Suprema de Justicia y demás, pues que también, digamos, irían digamos, muchas veces irían con una forma de transversal, porque a veces emiten conceptos frente a algunos artículos y demás. Cuando ustedes consultan, digamos, legislación, ustedes encuentran este documento es exequible, o sea, es decir, que sí está validado por la corte, y en ese orden de ideas pues uno ya puede saber que se ha examinado. Entonces todo eso, digamos, es como la parte pues así documental, y que viene pues a ser sobre el tema de la pirámide de Kelsen. Todo esto, pues en esto, digamos, es lo que nosotros hacemos. A nivel organizacional, cuando nosotros hablamos de empresa, y ustedes, digamos, eso también nos aplica a nosotros como entidad, en la parte superior que va a ir la visión primero, o sea, digamos así se organiza porque es a donde yo quiero ir, la misión, que es a lo que yo estoy haciendo en este momento, después vienen las políticas, ¿cierto? Irían más abajo, después entonces lo que son los procesos, los procedimientos y ya pues los registros. Por eso cuando nosotros hablamos en relación a lo que es la parte en relación, digamos, a lo que es la parte pues, documental. Por eso, por ejemplo, el registro, digamos, el formato como tal de guía de aprendizaje, esa guía de aprendizaje que yo estoy haciendo, que yo hice, que yo pasé, cuando yo la analizo en trazabilidad con el tema de códigos y demás, me tiene que llevar a la visión de la entidad, porque todo tiene que ir enlazado. Por eso el énfasis en de pronto no crear formatos o utilizar todos los formatos que tiene el SENA, que tiene la entidad para esa parte. ¿Listo? Vamos a tomar 10 minutos de descanso, y de hecho pues no, ustedes lo acaban de ver, ese es parte de la coordinación académica. Se van, sí, ahí están viendo que necesitamos. Vamos a tomar entonces los 10 minuticos de descanso y ya regresamos. ¿Listo? Permítame un segundito. Ya, ya regresamos. ¿Listo? Ay, Andrés, vamos a ver qué pasó. Bueno, aquí continuamos la grabación. Vamos entonces a observar lo siguiente. Entonces vamos a observar en este momento lo que es vamos a entrar también a lo que es ya el segundo. Pues vamos a iniciar ya con el segundo resultado de aprendizaje. Ya en la medida que vayamos avanzando vamos a mirar también las otras resoluciones con sus temas que nos hacen falta frente al tema de accidentes y lo que es exámenes médicos. Entonces, una de las cosas que uno debe identificar primero, pues como lo hemos visto en la legislación, y luego de esto lo que tenemos que también empezar a identificar es también lo que nosotros vamos a llamar el tema de peligros. Ahora, entendiéndose peligros como cualquier situación que pueda sobrevenir sobre el trabajador. Entonces aquí entra los diferentes tipos de peligro, y digamos que pueden existir dentro de nuestro entorno laboral. Ahora, para esto, digamos, también vamos aquí pues viendo que pues están clasificados pues tanto en lo que es la parte, permítame aquí ya les permito porque sí,
teniendo aquí en cuenta, también vamos a tener una clasificación, y en ese orden de ideas pues vamos a estar viendo lo que nosotros vamos a llamar como la guía técnica de calidad 45. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la guía técnica de calidad 45, nosotros pues vamos a mirar esta guía, pues tal como yo ya se los había hablado anteriormente. Permítame, ya aquí se los tomo. Sí, tenía, entonces es esto. ¿Qué es esta guía? Esta guía, que es la que nos emite como tal el ICONTEC, es la guía ¿para qué? Para la identificación de todos los peligros, la identificación como tal de los mismos. Entonces permítame, ya se los voy a mostrar. Entonces esta es la guía de lo que nosotros vamos a manejar. Esta guía, cuando ustedes entran en la biblioteca SENA, la pueden encontrar en línea tal cual. Pues yo la tengo aquí, pues aquí digamos ustedes ven que la tengo en PDF. Esto pues ustedes cuando le dan GTC 45 Ejército en Google, la pueden descargar y la tienen ahí en PDF. Lo pueden hacer también a través de la biblioteca SENA. Lo que pasa es que pues ahí les va a permitir solo visualizarla, digamos, a través de las bases de datos. Recuerden que cuando les pida usuario y contraseña es el número de cédula que ustedes tienen. Entonces sí, permítame, que es que esto es aquí útil un momento, pero no en este. Entonces, para el tema del WhatsApp, listo. Entonces esta es la guía para la identificación de los peligros. Aquí la podemos ubicar, pues ya la vamos a estar viendo. Y cuando nosotros hablamos de peligros, como los que hemos estado ilustrando en la presentación como tal, son principalmente, pues no siendo los únicos, pero digamos principalmente son los que nosotros encontramos aquí dentro del anexo A de este documento. Permítame que yo me mueva así un poco rápido, pero digamos así vamos a ir aquí. Entonces vamos a tener en cuenta es esto. Entonces los peligros como tal nosotros los encontramos clasificados en estas columnas como biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales principalmente. Puede ser que pues existan otros, puede ser que se clasifiquen otros, pero digamos básicamente se manejan estos. Y cada uno de estos, digamos, es el anexo A de la GTC 45, página 22. Aquí lo que nosotros vamos a encontrar es la descripción de cada uno. Entonces el biológico, cuáles van a ser sus descripciones, el físico, cada una de sus descripciones y demás. Entonces esto es lo que nosotros pues tenemos en cuenta. Por ejemplo, pues sí hubo, digamos así, la pregunta hace ya varios días en una sesión anterior, otros compañeros, sobre el tema del coronavirus. El coronavirus lo vamos a ubicar pues en todo lo que es el tema biológico. Entonces aquí lo vamos a ubicar. Aunque pues finalmente pues también había una pues, cierta digamos pregunta, que pues si de pronto lo ubicamos en el tema natural o en el tema biológico, pues porque de pronto pues era digamos algo externo, pero digamos aquí la clasificación no la da pues claramente, ¿no? Que claro, a nivel documental se presentan muchos peligros. Entonces, para que lo entendamos ahora, gracias digamos a lo que nos dice Margarita, hay que hacer una diferenciación, y es que el peligro son estos. O sea, el peligro es la situación que nos puede sobrellevar pues a algún efecto pues negativo sobre nuestro cuerpo, y puede haber un daño físico o mental. Físico porque pues puede dañar alguno de nuestros órganos, puede dañar alguna de nuestras partes de nuestros cuerpos, y en el caso mental estamos hablando porque pues digamos el choque emocional que hay por lastimarse, cuando digamos pues cuando desafortunadamente pues a nosotros nos roban, uno termina pues muy inseguro los primeros días. Ese es el daño, digamos así, cuando hablamos de que pues también puede ser psicológico, puede ser mental, porque pues hay una afectación también en eso, y peor es cuando las personas que han perdido alguna de sus extremidades, ese daño mental ese queda, porque pues hombre, ha perdido una parte de su
tu cuerpo. Entonces eso es lo que uno pues debería tener muy en cuenta. Ahora, cuando uno habla, digamos, en relación a cada uno de estos peligros, hay diferentes descripciones. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del biológico, es lo que tiene que ver con el tema de bacterias, con hongos, esto, digamos, mucho, digamos, en el tema de, digamos, generalmente estos son los peligros que usted encuentra en organizaciones, pues, digamos, en los centros que manejan todo el tema de gastronomía, pues ellos tienen que atender esta clase de peligros pues dentro de sus laboratorios, ya sea química y demás. Entonces son estos biológicos. Cuando nosotros hablamos de lo que son los físicos, se relacionan también pues a todas las radiaciones y demás. Entonces por eso hablamos del tema de ruido, que nosotros podemos, digamos, todo lo que podemos escuchar. Pues la idea con el tema de ruido, ¿cuál es? Que pues generalmente estamos hablando de sonidos que son constantes, a más, digamos, de cuando se utiliza instrumentos como el sonómetro, pues estamos hablando de sonidos de más de 90 decibeles, ¿no? O sea, ya ahí, digamos, hay que tomar, y cuando son constantes, hay que utilizar elementos de protección personal. La iluminación, porque recordemos que inclusive, pues esto lo hablábamos también en resolución 2400, si hay mucha luz, entonces pues va a ser malo, y si hay poca, así que ni se diga. Entonces esto es lo que uno debe tener al respecto, ¿no? Y lo mismo cuando hablamos sobre el tema de las vibraciones. Entonces es importante también tener muy presente que cuando pues hablamos de las vibraciones, son esas máquinas como las digamos, todas estas que nos generan, digamos, un movimiento en la mano o en todo el cuerpo. Digamos, es ese tipo de vibración. Entonces, digamos, por ejemplo, el tema de un taladro, ahí genera ciertas vibraciones que pues hay que identificarlas, como en el caso de todas las personas que se dedican a la construcción y pues el mantenimiento de viviendas, ¿no? Las temperaturas, entonces está el tema físico, también pues mucho calor o mucho frío. La presión, digamos, en este caso atmosférica, esto, digamos, cuando son espacios cerrados. Entonces ahí hay que mirar, digamos, esa parte, porque pues ningún trabajo uno es que va como es una careta ahí de oxígeno, y o sea, no puede, digamos, hacer ciertas tareas, como por ejemplo cuando van a limpiar los tanques de gasolina de los vehículos de los vehículos cisterna, pues ellos, digamos, las personas que son encargadas de limpiar estos tanques, pues para que el combustible, digamos, no se contamine y pues no salga sucio, pues ellos deben hacer limpiezas y no pueden estar, o sea, no pueden permanecer ahí. Yo limpio bien 2 horas y salen. No, ellos tienen tiempos limitados pues para estar también saliendo a la superficie, precisamente por este tipo de presiones. Y pues habla uno sobre el tema de las radiaciones, ¿no? Entonces ahí estamos hablando nosotros de los rayos X, no ionizantes, estamos pues hablando sobre el tema de láseres y demás, y pues inclusive pues digamos que, bueno, el tema de la luz del sol, pues estamos hablando del tema de iluminación, ¿no? Pues para que de pronto, si de pronto así digamos, así lo describimos. En el tema químico, pues todo lo que tiene que ver que el cloro, todo lo que tiene que ver con el tema del salpique, entonces si utilizamos amonio cuaternario, si utilizamos entonces pues diferentes tipos de sustancias, pues hacia eso va. Y adicional, pues cuando hablamos del tema de polvo, digamos, que es que estamos barriendo y entonces genera polvo, o las personas que están en panadería que pues levantan la harina y demás, pues ahí está todo esto, vapores, humos, ahí encontramos toda esta parte. Entonces ahí ya uno lo ve. Luego, digamos, bueno, voy a saltarme un poco el tema psicosocial, porque pues, si es un tema, pues ya lo vamos a hablar en un momentico. El tema biomecánico, que tiene que ver con todas las posiciones que teníamos sedentes, digamos, las posiciones fijas que vamos teniendo, que mantenemos sentados o mantenemos de pie. Entonces, dependiendo también de las actividades que realicemos, pues va a haber una actividad, vamos a tener que pues identificar, digamos, cómo nos puede estar afectando. Entonces aquí el tema de las posturas, el tema del esfuerzo, todo el movimiento, todo eso, la manipulación pues de cargas y demás. Entonces esto hay que tenerlo pues muy presente. Y cuando hablamos de las condiciones de seguridad,
estamos hablando pues de aquellos que nos son aquellos peligros que debemos tener en cuenta porque nos pueden digamos afectar más directamente y casi que en el momento, digamos, si se materializa. ¿Qué es lo que pasa con el tema de, digamos, de químicos, inclusive el biomecánico? Que son daños que no es que usted en el mismo día usted se dañó la columna, no, eso es por el tiempo y digamos el tema de enfermedades crónicas, lo mismo pues cuando hablamos de los peligros químicos y pues físico. Aquí digamos el tema de condiciones porque nos pueden hacer un daño inmediato. Entonces, por ejemplo, cuando estamos aquí hablando, y permítame yo lo incremento un poco, aquí cuando estamos hablando de lo que es el tema mecánico, significa que estamos hablando pues de todos los peligros que hay por el que hay, digamos, adherentes pues al uso de las maquinarias. O sea, las máquinas, por ejemplo, hay que mantener a centros de mantenimiento, hay que verificar que estén funcionando bien, porque en un momento dado pueden generarnos nosotros pues algún tipo de daño. Lo mismo pues a nivel eléctrico, las tensiones, la parte locativa. Entonces lo que pues veníamos hablando también de que una infraestructura, no, yo necesito trabajar en una empresa en donde la infraestructura sea segura, no que no, es que tiene amenaza de ruinas, no, sino que pues tenga, digamos, esa parte y pues que tenga, digamos, las condiciones de orden y aseo pues necesarias para tal fin. Tecnológico, entonces pues estamos hablando sobre el tema de también, entre otras cosas, estos equipos electrónicos que a veces pues claro, no es que sea una bomba en potencia, pero un computador, si usted no lo maneja bien, usted no está, o usted digamos se enchufa de manera indiscriminada en los equipos eléctricos electrónicos, pueden generarle pues el tema de ya sea de que se queme que genere un conato, un inicio de incendio. Usted se llama conato, es un inicio de incendio. Y pues también lo que es el tema pues de accidente, todo lo que es el tema pues de tránsito aquí lo ubicamos, y lo que son el tema público, es decir, el tema de robos, asaltos, lo que es el tema de protestas, zonadas y demás. Trabajo en alturas también. Recordemos que pues en este caso trabajos en alturas es cuando se hace un trabajo superior a 1,50 desde la superficie del suelo a la planta de los pies. Si usted hace un trabajo superior a 1,50 pues ya es trabajo en alturas. Y lo mismo pues el tema de espacios confinados. Entonces espacios allá como el tema de minas, en el tema pues de cárcamos, que pues el tema de los vehículos, todo eso son trabajos confinados. Penúltimamente pues lo que son el tema de fenómenos naturales, todo lo que, ahí sí como se dice, todo lo que la naturaleza puede causar. El tema de sismos, vendavales, el tema pues de inundaciones, derrumbes, todo lo que tiene que ser pues por fenómenos naturales. Ahora, aquí pues dentro de esto pues hemos obviado un poco lo que es el tema psicosocial. Ahora, el psicosocial tiene que ver en muchas clases de peligros relacionados a qué, al bienestar del trabajador, en sentido de que motivación, estilos de vida. O sea, aquí qué es lo que uno digamos analiza, digamos el tema también de lo que son las relaciones entre compañeros. Pues esto digamos es algo, pues nosotros como el tema de SENA, como entidad que nosotros, y más como nosotros como instructores y nuestras características, como operativos digamos del SENA, si se puede decir, porque pues digamos una cosa son los administrativos, que son los de oficina, los del papeleo y de todo. Nosotros si digamos miramos la entidad, nosotros somos los operarios, o sea, los operativos, los que hacemos la formación. Y nuestras características, a pesar de que somos muy operativos, también digamos intentamos y cada día pues dar todo el tema del ejemplo. Y ¿qué es lo que pasa con eso? Que a veces se presenta el tema de los apodos, lo que es el tema del maltrato, lo que es el tema también de llegar, y pues lo que llamamos nosotros acoso laboral también se examina dentro de la parte psicosocial. Ahora, no solamente, y eso digamos estaremos hablando sobre eso cuando estemos hablando sobre el comité de convivencia laboral y demás, pues dentro de los comités, no solamente estamos hablando digamos la típica escena que a uno se le viene, que es el jefe allá tirándole los rottweiler a la secretaria, y la pobre secretaria aguantando porque pues tiene un hijo en casa, es madre soltera, y entonces pues termina
o termina cediendo o termina pues haciendo otra cosa pues porque pues tiene digamos a veces esa necesidad. No solamente es eso, o sea, el tema de acoso también es el tema a nivel de acoso laboral es también a veces de pronto ciertas confianzas, ciertas cosas que pueden estar sucediendo. Lo mismo digamos como digamos aquí como lo que digamos podemos estar aquí en un ambiente, o sea, no es que sea presentado, pero por ejemplo, si estamos hablando eh, estamos hablando que de pronto el tema de los gritos, el tema del maltrato, el tema de que a veces pues pasa de que, uy, que es que esta gente sí es bien bruta, o sea, tantas cosas que uno pues tiene digamos en esa parte. Ahora, también a nivel psicosocial, porque esto digamos tiene un amplio espectro, está con las cargas laborales. ¿Por qué? Porque hay veces que sucede en algunas organizaciones en donde hay personas que tienen un poco de tareas y hay otras que tienen muy pocas. Entonces hay que tener como ese equilibrio porque pues según aplique, ¿no? Porque pues usted va a ver a alguien que es un operador, digamos que está en la planta, que está allí, pues usted no le puede decir a la secretaria que pronto tiene 2 o 3 tareas que hagan las tareas, pero sí digamos con los que están digamos ahí alrededor del mismo. Entonces todas esas cargas, el tema pues también de digamos es motivacional, pero también esto va al tema extralaboral, digamos. Aquí a nivel psicosocial se analiza, por ejemplo, si usted llega y entonces, sí, o sea, usted llega el sábado, el domingo, y sí, supuestamente o sea, usted está en su casa, usted está de pronto en la cama viendo una película o disfrutando con su familia, pero ¿qué sucede? Su cabeza está es en la empresa. Ay, el informe, ay, bueno, en el caso de nosotros, ay, las fichas, ay, este muchacho, ay, allá el que es por ahí, como salían por allá, es que huérfano de rutas, un poco de cosas ahí que salen con los muchachos, ustedes entienden. Entonces, todo eso, digamos, eso lo estudia pues a nivel psicosocial. Entonces, en últimas, o sea, en resumen, cuando usted observa, digamos, la parte psicosocial, analiza y cuando se hacen, digamos, los respectivos estudios, se analiza, uno, los aspectos intralaborales, o sea, los que están adentro de la empresa. O sea, todas las relaciones. Entonces ahí, digamos, cuando se hacen los estudios a nivel de riesgo psicosocial, a usted le ponen una encuesta y entonces a usted le pueden preguntar, venga, su jefe realmente lo motiva, usted le recomendaría a alguien, ¿cómo se llama? Trabajar en esta empresa. O sea, miren muchos aspectos de esa clase de preguntas pues para mirar diga cómo es el ambiente pues a nivel interno, ¿no? En muchas cosas y ahí pues esos instrumentos pues se utilizan generalmente. Lo otro que se mide es lo extralaboral. De lo extralaboral tiene que ver con, bueno, las actividades. ¿Será que usted está gastando más tiempo de lo normal? ¿Será que entonces empieza a analizar que sí, yo pues puede ser que y de las preguntas es cuánto, digamos, de cuántas destina tiempo pues para su familia, entonces le hace preguntas pues al respecto, o sea, todo eso digamos lo va haciendo digamos así en preguntas y pues también preguntas sobre el tema del estrés. Ahora el estrés entendiéndose. El estrés no, o sea, uno pudiera decir básicamente que el estrés es que no, que es que estar calmado y todo, no. Hay empresas muy exigentes que tienen, por ejemplo, tienen horarios, digamos, cuando uno habla, digamos, eso me pasó pues me sorprendió el resultado. Eh, la empresa, digamos, donde yo estaba, pues tenía una sede alterna que estaba en campo petrolero. En campo petrolero tienen la característica que trabajan, digamos, de domingo a domingo, digamos, dos semanas, ¿sí? Ah, bueno, Tatiana, listo. Bueno, permíteme, ya te paso la lista de asistencia, que aquí yo la tengo en el permíteme un segundito, que ya lo tengo acá. Sí, es así esta mano, ahí pues la lista de asistencia. Espérate, sí, copiar. Y aquí entonces, listo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando nosotros, ahí está la lista de asistencia, pues para todos los que lo quieren llenar, resulta que ahí en campo petrolero son 2 semanas completas de domingo a domingo y usted descansa uno, ¿cierto? Una semana completa.
El trabajo es extenuante porque empieza más o menos hacia las 5:30 de la mañana con la primera charla de 5 minutos de seguridad y salud y termina por allá a las 10, 11, 12. Entonces es el ritmo, digamos, 2 semanas, es fuerte. Pero, digamos, había algo que cuando hicimos la encuesta de riesgo psicosocial, el resultado más paradójico fue que cuando dijeron el tema del nivel de estrés, y claro, decía cero, o sea, no había estrés con ese nivel de exigencia. Y resulta que cuando analizamos realmente los resultados pasaba algo diferente, digamos, a lo que pasaba allá aquí a Bogotá, y es que allá, digamos, tenían más directrices generales, o sea, todo el mundo sabía qué es lo que tenía que hacer, sabía cómo hacerlo, no había, digamos, ciertas de las tareas que habían pues se resolvían, entonces, claro, era exigente porque pues obviamente no podía nadie estar pajareando allá mirando, por ejemplo, no podía estar nadie por allá, digamos, tomando el pelo, pero de todas formas todos sabían y todo, digamos, fluía con un orden exigente, eso sí, pero fluía con un orden, entonces no había estrés. Y es cuando uno, digamos, ahí es donde analiza, el tema del estrés es desorden organizacional, o sea, eso, digamos, eso es lo que uno tiene que mirar, pues al respecto, cuando hay desorden organizacional, cuando no se tienen, digamos, las órdenes claras, las funciones claras, pues es eso, digamos, yo esto se los digo esto, digamos, se los comparto. Cuando uno habla digamos, de todo, o sea, el mayor estrés que nosotros tenemos muchas veces como instructores es también porque, pues, muchas veces, aunque tenemos un sistema de gestión, no utilizamos la herramienta eficientemente y eso pues muchas cosas que hacemos, digamos, operativamente, como el tema de preparar la formación, del tema de calificar y demás, como no de pronto no utilizamos las herramientas totalmente eficientes y no hacemos, inclusive, no hacemos uso de todas, digamos, al 100%, como nos pasaba en Blackboard, porque yo sé que acá muchos podríamos decir que Blackboard no lo utilizamos al 100%, tenía muchísimas posibilidades, pero no se nos dio como la oportunidad de poder decir, bueno, vamos a hacer algo más allá para optimizar trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Mucho del estrés que nosotros tenemos es por eso, y entonces cuando se nos acumula esto y lo otro, y la exigencia de allí, y requisito, pues se nos vuelve como el tema de oficina, que usted llega a las 8 de la mañana y dice, bueno, hoy tengo tantas tareas, ya las tengo enlistadas, que es lo que tengo que hacer, y que no, que la reunión, que lo llamo el jefe, que lo llamo la gerente, que tal, que es esto, que allí, que un problema, que es esto, y cuando llegó usted a las 5 de la tarde, se hizo una, fue mucho, no hizo nada. Y es por eso, porque pues muchas de las cosas que se tienen que hacer en una organización para ser más productivo, para disminuir el nivel de estrés, es tener muchas de las tareas pues estandarizadas y pues sistematizarlo pues en la medida de lo posible que se pueda, ¿no? Pues es eso. Entonces es hacia eso pues que íbamos con el tema de lo que es el tema del estrés. Bueno, una pregunta que sí quisiera, todos ya pudieron entrar a Blackboard perdón, a Territorium y pudieron ahí ver los material, ya están todos vinculados, ¿cierto? Creo que sí. Yo solamente, perdón que te interrumpa, 3 archivos, la guía y 2 materiales. Exacto. Listo. Yo ya les voy a colocar ahí también las tareitas de la forma en que les expliqué ahorita. ¿Listo? Para que entonces subamos eso en grupo. Entonces serían 5 tareas, o sea, 5 subidas en total. Y ahí entonces cada una lo vamos subiendo. Yo ahí se lo especifico para que usted lo tenga. Entonces subimos la evidencia de conocimiento, producto y desempeño. La subimos en una sola del resultado de aprendizaje de acuerdo a la guía que ya tenemos. ¿Listo? Bueno, preguntas. ¿Quedó claro, digamos, lo del tema de la pirámide? Que hacen cómo lo traté de hacer. Yo sé que fue un poco, o sea, sí, un poco no tan ortodoxo y demás, pero digamos, es como la forma en la que pude darles a entender esa parte de la pirámide, porque pues sí he tenido, digamos, inconvenientes poniéndola así como toda así ya realizada y todo eso. Entonces como que estoy mirando a ver esta estrategia, porque realmente sí sé que es un concepto difícil, de pronto a nivel administrativo lo podemos entender, pero no tanto. Entonces sí ese tema sí quedó claro, ¿cierto? ¿Sí? Ah, bueno, Carlos Céspedes dice que no. No, bueno. No ha mirado, es otra cosa, listo. Ah, bueno, listo. Sí, el tema quedó claro.
Ah, bueno, listo, no, me alegra mucho, sí, Muchas con gracias. eso. No, de todas formas, muchas gracias a usted. Dios mediante, pues si no sucede nada extraordinario, nos estaremos viendo mañana a la misma hora, ¿listo? Ya ahí pues vamos desarrollando, listo. Muchísimas gracias. Profe, no comparte, ¿me puedes compartir la lista de asistencia, por favor? Sí, claro, ya te la Salí de comparto. la llamada, no sé si la compartí. Gracias a todos. Gracias. Listo, ya te la Bueno, acabo de profe, compartírtela, el ¿listo? entendido es que aún no se ha subido el espacio para subir las tareas, ¿no es cierto? No, de las tareas no, yo ahorita ya me voy a dedicar a eso, ahorita voy a, así como decir, voy a consumir, Vale, comer alimentos ya de una vez ya, o sea, ya eso ya está tarde Dios mediante, y para